Buenas noches, compañero. Bueno, un saludo aquí también desde el compañero Pachacura, ex miembro de Fuerza Popular, a todos y a todas, Juan Felipe, Jai, María Ángel de Ocaña, Nahún de Ocaña, Julio Torres de Cúcuta, Juan Sanabria. A todas las personas también que van a ver el video, estamos desde Cúcuta afianzando este proceso que la Sociedad de Activos Especiales el día martes visitó la rectoría en Cúcuta. Tuvo una reunión con el señor director de Ocaña y la señora rectora Sandra Ortega. El profesor Edgar Sánchez también preguntó al respecto. Se presentaron los probables o posibles predios que la Sociedad de Activos Especiales tiene para entregar a quienes, a las entidades territoriales. Es decir, la prioridad de este gobierno es entregarle los predios que ya son extintos, o sea, ya se les extinguió su dominio a quienes, a narcotraficantes, a la mafia, a procesos de secuestro, economía ilícita, que la Fiscalía ya inició y que ya terminó con extinción de dominio. Son alrededor de 700 predios o bienes inmuebles en todo el departamento. Concretamente en Cúcuta se hablaron de unos 37, ¿cierto? 37 en Cúcuta. En Ocaña no tuvimos el dato, pero también hay en Ocaña. ¿Cuál es el objetivo? Que, digamos, dentro de lo que ya pudimos compartirles a ustedes en el orden del día, era lo siguiente. Voy a hacer una relatoría muy breve para que empecemos a grabar. Bueno, ya empezamos a grabar, pero para que empecemos a hacer un orden de el día. Entonces, a esto le llamamos el primer encuentro, ¿cierto? De colectivos universitarios o comité de diálogo veedor para predios SAE en transferencia a la UFPS y la UFPSO. Ya voy a compartir aquí la pantalla. Listo. Entonces, si me confirman, si pueden ver, compañeros. Sí, Carlos. Listo. Pero sí se ve. Bueno, entonces vamos a iniciar contándoles en qué consiste la SAE, ¿cierto? El contexto. La Sociedad de Activos Especiales, según la ley, es el que administra el Frisco. ¿Qué es el Frisco? Es el fondo de inmuebles que fueron confiscados a la mafia y está compuesto por acciones, ¿cierto? De empresas, fincas, lotes, bodegas, parqueaderos, locales, hasta Lamborghinis y Ferraris, carros de la mafia que han sido, digamos, confiscados. Todos estos predios, la prioridad del gobierno es entregárselos a la economía popular, primero, a la reforma agraria, segundo, bueno, la prioridad es la reforma agraria, la reforma rural integral. Lo segundo es a las universidades públicas. Ya ustedes supieron que la Universidad del Valle, por ejemplo, ya se les entregó unos predios para hacer residencias estudiantiles. Y lo tercero, pues a la economía popular de las ciudades para que se pueda activar el aparato productivo. El objetivo para entregárselo a las universidades, ¿cuál es? En principio, aumentar la cobertura. Una de los, digamos, universidades públicas. Una de las, digamos, objetivos no solo es aumentar la cobertura a través de la matrícula cero, ¿no? Que se desestimule la universidad privada, sino que además ingresen más estudiantes. Pues para eso se necesitan más aulas, más infraestructura. Entonces ese es un objetivo. El segundo objetivo es más bienestar universitario, que se pueda tener la infraestructura para poderle brindar desde almuerzo, restaurante, gimnasio, piscina, todo lo que tenga que ver con el bienestar universitario. Y lo tercero, el diálogo social con los movimientos estudiantiles, que en principio nosotros queremos proponer que no solo sean movimientos estudiantiles, sino también sean egresados, ¿cierto? El estamento egresado es de lo más desvinculado que hay en el alma mater, en la identidad universitaria, y para eso necesitamos que los egresados vuelvan a sentirse como en casa. Entonces, los egresados también son muy importantes. Dicho esto, lo que ocurrió el día martes fue una reunión virtual y presencial donde el director de la, digamos, coordinación a la gerencia del Centro Oriente, Juan Carlos Bolívar,
presentó con su equipo de trabajo cuáles son los predios eventuales. Nosotros alcanzamos a ver unos predios, son buenísimos. Hay uno, por ejemplo, al lado, cerca del aeropuerto, hay otro por allá cerca de la vía Boconó, hay otro por allá cerca de Villa del Rosario, hay otro en el Zulia. Son predios grandes, son predios estamos hablando de más de 1 hectárea, hay otro que incluso supera las 5 hectáreas, y son predios grandes. ¿Qué es lo que se busca? Que la universidad, llámese Rectoría Cúcuta, llámese Dirección de Ocaña, soliciten en el marco del artículo del Plan Nacional de Desarrollo, el 208, que busca que las universidades tengan prioridad en estos predios, en el uso y digamos, el usufructo de estos predios, pues solicitan el inventario. Y cuando ya tengan el inventario, lo que van a hacer es que visitar. Y esta visita, predio por predio, permítanme un momentico. Entonces, bueno, básicamente, o en la oficina de proyección, ¿Cisas? No, pero ¿por qué me tengo que mover yo, weón? Ya empecé aquí la reunión. Entonces, la idea es que en esto continúo. La ruta institucional, tanto de Cúcuta como de Ocaña, está acompañada de un componente fuertísimo de egresados y de estudiantes. El movimiento estudiantil, después de la pandemia, todos lo sabemos, fue afectado y se desactivó en buena parte. La pandemia nos afectó en eso. Porque ya no hay vida universitaria, pero lo que se quiere desde el gobierno es que el movimiento estudiantil exija, presione y acompañe toda esta ruta. Saber cuáles son los predios, verlos, visitarlos. De todos los predios, por ejemplo, la universidad seleccionará cuál es de su mayor interés, pero en esa visita técnica, pues alguno del movimiento estudiantil, tanto en Cúcuta como Caña, pues tiene que acompañar para que se entre, se mire en la fachada, si solo se va a poder entrar a la fachada o ver la fachada, pues perfecto. Pero si se va a poder entrar al predio para poder dimensionarlo, verlo en su estado, cuál es su condición, perfecto también. Entonces, lo que se quiere en esta ruta institucional que ustedes ven acá, entre Cúcuta y Ocaña, para con la SAE, hacia la SAE, es que se solicite el inventario desde este comité de diálogo veedor que nosotros estamos proponiendo, estamos conformando a partir del día de hoy sábado 27 de enero, se visiten los predios con compañía y presencia del movimiento estudiantil, del movimiento de egresados, y se haga una veeduría de la ruta para transferir estos bienes. ¿Cómo se llama la transferencia? Se llama transferencia a título gratuito. A título gratuito. Es decir, las universidades no van a tener que pagar absolutamente un peso por la adquisición de estos bienes, ¿cierto? Porque ya son del Estado, ya como les digo, son predios que ya se les aplicó la extinción de dominio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Consejo Superior? Aceptar a través de acuerdo la adquisición de estos bienes, ¿cierto? Tanto para Cúcuta como para Caña, porque son donaciones, por decirlo así, a título no oneroso. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la coyuntura judicial que hoy por hoy la universidad tiene en cabeza la rectoría, una sanción del Ministerio del Trabajo por 1.900 millones de pesos, una demanda contra la señora rectora, que ya sabemos que está avanzando en buenos términos porque se está defendiendo el voto universal y se está, digamos, atacando el conflicto de intereses por el cual el señor vicerrector Bienestar votó por ella y vició toda, contaminó toda la elección. Entonces, pues básicamente en esta coyuntura necesitamos aprovechar y definir los objetivos. Entonces, dentro de los objetivos, en la reunión con Fuerza Popular, con la ACEU, bueno, ACEU no pudo asistir ese día en la tarde, allá en la Fundación Progresar, tercer piso del Rosetal, se habló de definir los propósitos, que definiéramos antes de hacer muchas cosas, porque se nos pueden ocurrir muchas ideas, que definamos concretamente cuáles son los intereses del movimiento estudiantil y definamos un objetivo específico para la conquista del
de la agitación y la organización popular. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Necesitamos unirnos en ese sentido, en ese propósito. La señora rectora fue muy clara cuando toma la palabra y dice: yo conformo el comité técnico. Es decir, la universidad acciona, pide el inventario, pero la rectora va a definir el comité técnico. Lo mismo me imagino que la dirección de Ocaña. Definirá la composición del comité técnico que visita e inspecciona los predios del inventario SAE. ¿Qué necesitamos aquí? Obviamente, como es un inventario que tiene reserva legal, reserva de ley, ¿sí? Pues tener en cuenta que las personas que van a ser parte del comité o que van a ser seleccionadas del comité para que puedan acompañar estas visitas técnicas, pues tengan la confidencialidad o la compartimentación de la información y que, digamos, puedan informarle al resto del comité cuáles son los predios, cuáles son muy bonitos, cuáles tienen mayores ventajas para el movimiento estudiantil. Nosotros sabemos que el movimiento estudiantil, por ejemplo, históricamente no ha tenido una oficina, ¿cierto? No ha tenido una oficina, no ha tenido un computador, no ha tenido una impresora, es decir, no ha tenido las garantías para hacer movimiento estudiantil. Todo ha sido a raíz de la autogestión y digamos, de la autogestión. Entonces, para que eso se rompa, pues este gobierno del cambio necesita que el movimiento estudiantil se organice, presione, rodee esta ruta institucional entre la rectoría y la dirección de Ocaña hacia la SAE y que blindemos a como el lugar que lo que se va a elegir va a ser lo más favorable y no lo más desfavorable para la universidad, ¿cierto? Pero a su vez, que en este sentido del diálogo, porque uno de los objetivos de la SAE es que se afiance el diálogo entre las administraciones de las universidades y los movimientos estudiantiles, pues que el movimiento estudiantil gane. ¿Cómo? Pues básicamente, ¿cierto? Una oficina, un espacio físico para poder hacer reuniones, para poder, ¿cierto?, reunirse. Entonces, dicho esto, compañeros, dicho esto, es muy importante que ustedes tomen la palabra y definamos cómo vamos a constituir. Ya, por ejemplo, esta relatoría constituimos, pero es muy importante que de aquí salga, por ejemplo, para una segunda reunión, este es el primer encuentro, para una segunda reunión definamos, por ejemplo, una carta suscrita, ¿cierto? Una carta para Cúcuta y otra carta diferente para Ocaña. Sí, son dos cartas. Una para Cúcuta entre la CEU y Fuerza Popular y los movimientos egresados que quieran hacer parte, y otra asociación de víctimas, por ejemplo, también, que encabeza Mohamed Haidahan, y otra para Ocaña entre la Fuerza Popular, ¿cierto? La CEU, perdón, ACEU, ¿no? Allá solo hay ACEU y bueno, lo que en su momento, o lo que todavía hay, coordinadora estudiantil. La mayor conquista del movimiento estudiantil en los últimos años, pues ha sido la coordinadora. Entonces, cierro el micrófono para que por favor alcen la mano y distribuyamos el uso de la palabra. Muchas gracias. Compañero Naún. Bueno, buenas noches de nuevo para todos y para todas. Mi nombre es Naún Armesto. Hago parte de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios en la Universidad Francisco de Paula Santander. Y pues todavía soy estudiante del programa de Ingeniería Civil. Pues escuchando la información y pues entendiendo también lo que hoy quiere el gobierno del cambio alrededor del poder destinar los predios incautados a la mafia, pues a las entidades como las universidades, pues para que puedan ampliar su infraestructura y pues así se puedan brindar más garantías de que haya posibilidad de que haya mayor acceso. Entonces, pues digamos, la información de Ocaña no es tan clara. No sé, Carlos, cómo, pues, es una pregunta, cómo podemos nosotros acceder a esa información de cuáles son los predios también que posiblemente la SAE pueda, pues, entregárselos a la universidad. Y pues también me parece importante que no es tanto el acompañamiento por acompañar de pronto, sino que nosotros podamos también tener incidencia
y decisión frente al qué hacer en esos predios que la SAE, que la SAE pueda entregar, porque pues hay muchas necesidades y también pues se tiene que tener en cuenta, se tiene que democratizar también el qué hacer con esos predios y pues eso también sería importante, que el movimiento estudiantil estuviera muy al tanto de eso. Y, y pues nada, es que no, que es un poco escaballoso decirlo de la coordinadora de hace 7 años, porque pues históricamente pues han venido otros movimientos estudiantiles como lo fue la UNED, que también fue muy fuerte, y demás, entonces nada, eso. Fabuloso, muy bien. La pregunta totalmente al lugar. La información que se tiene o que se pidió fue esta, que la dirección de Ocaña, como Cúcuta también, elevaran petición solicitando inventario. ¿Cómo? Más o menos así, ¿cierto? Acceso a predios de interés bajo extinción de dominio para estudio técnico por parte de la UFPS y la UFPSO, en el marco de nuestra función social de la educación, digamos, queremos acceder, ¿cierto? En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que es lo importante acá. Hola, Linis, que el artículo 208 dice lo siguiente: el administrador del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, podrá transferir a título gratuito los bienes muebles e inmuebles sobre los que se declara la extinción de dominio en las siguientes destinaciones específicas. Entonces, primero, que es el que nos importa, cuando se requieran para el mejoramiento de su infraestructura y o desarrollo de proyectos de interés social a favor de instituciones de educación pública del sistema educativo colombiano. Entonces, aquí están todos, colegios, SENA, ¿cierto? El SENA, las universidades públicas, los institutos tecnológicos y técnicos, en todos sus subsistemas y niveles de establecimientos públicos facultados para aprobar e impartir programas que se enmarcan en la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Entonces, que se permita a esta Universidad Francisco de Paula Santander, tanto Cúcuta como Ocaña, la visita técnica a cada uno de los predios disponibles para transferencia a título gratuito. ¿Qué se quiere? ¿Cierto? ¿Qué es lo que buscamos? Que el movimiento estudiantil eleve, ¿cierto? Eleve. Yo acompaño con mucho gusto, pero es una, digamos, postura política fundamentalmente del movimiento estudiantil, de las organizaciones estudiantiles, solicitarle tanto a la dirección de Ocaña como a la rectoría presencia en esas visitas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues le da una mayor garantía al movimiento estudiantil de que van a estar allí beneficiados en la destinación de algún espacio, llámese oficina, ¿cierto? Llámese auditorio, llámese salón, llámese como se llame, el movimiento estudiantil tiene que sí o sí verse beneficiado, porque lo que busca la SAE, repito, es esto, el diálogo social entre las administraciones y los movimientos estudiantiles. Eso es básicamente, compañeros. Compañero Jadi. Carlos, primero que nada, gracias por convocar el espacio, siempre tan conciliador. Yo quisiera rescatar algunas de las palabras que dijo Juan Carlos Bolívar, el director de la SAE, y pues es algo preocupante que le quiero hacer llegar a los demás compañeros. Primero, la SAE se quería reunir con la Unipamplona. El rector de la Unipamplona ni siquiera los atendió, ¿sí? Luego, cuando la SAE se presenta ante la rectora Sandra, gracias a que Carlos Bolívar hace el acercamiento, la rectora tampoco se mostró animada. Eso no lo digo yo, lo dice el director regional de la SAE, con el hecho de que la rectora, cito las palabras del señor, la universidad no sabe lo que necesita, pero todo le sirve, ¿sí? Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque para la universidad fue como que, uy, qué bien, hay un presidente que quiere facilitar predios a las universidades, somos universidad pública, nos lo merecemos. Cuando en realidad esto es un tema de que el presidente le está respondiendo es al movimiento estudiantil, se está buscando es facilitar el activismo estudiantil, y consideramos que uno de los puntos a agregar para el comité veedor
sería estipular las tareas, perdón, las tareas no, los propósitos y objetivos de con qué vamos a buscar los predios, ¿sí? Entonces, que ya vayamos hablando, ya sea tanto en Cúcuta como en Ocaña, de qué queremos hacer con los predios, qué podemos ofrecerle al movimiento estudiantil y que incluso sea la propia la universidad la que ponga eso sobre la mesa, no que el movimiento estudiantil tenga que exigirlo peleando como siempre, ¿sí? Entonces, si ya logramos ponerle un propósito a los predios, ya sabemos qué predios buscar y ya sabemos cómo condicionar a la universidad para que no solamente sea un tema de que Sandra o Edgar se beneficien recibiendo un bien más. No sé qué opines, Carlos, no sé qué opinen los compañeros, pero sí estaría bien que se incluya en el análisis técnico de qué predios se van a buscar, pues también ir viendo qué propósitos hacen falta, si es para extensión, si es para ampliar cobertura, si es para fincas, para alguna carrera en específico. Sí, tener ese análisis. Muchas gracias. Fabuloso, Javi, muy importante. Sí, la frase de la Alicia en el País de las Maravillas es un poco eso, ¿no? Cuando nadie sabe para dónde va, pues cualquier camino le sirve y la universidad pues puede caer en ese error, en el que diga, a mí me sirve este o a mí me sirve este. No, definir un poco como la prioridad, el interés, la mayor urgencia y con base en eso ahí sí definir, ¿no? Entonces, pero también es cierto que debemos enfocarnos en que lo que el movimiento estudiantil le urge o le compete en estos momentos es un espacio, ¿sí? O es mi idea, porque yo cuando hice parte del movimiento estudiantil, siempre esa fue la dificultad, dónde reunirse, ¿sí? Dónde operar, dónde trabajar, dónde poner un computador, dónde tener internet, etcétera. Entonces, una buena prioridad o un buen propósito, un buen objetivo común es que tanto ASEU, Fuerza Popular, todas las organizaciones tengan un espacio concreto, generoso, cómodo, ¿cierto? En buenas condiciones, ¿sí? Si puede ser otro de los objetivos, perfecto, vamos poniéndolos aquí, en la relatoría. Compañeros, bien puedan tomar la palabra. ¿Qué otras ideas? No sé quién pueda más. María Ángel Pedroso, compañero Juan Pedroso, compañero Julio Torres de la CEU. Quien más quiera, ¿cierto? Los escuchamos. Perdón, Juan, Julio, Hadi, Nahún, ¿qué otro aporte? María Ángel, ¿qué otro aporte? Queremos escucharlos. Compañero Carlos, pues yo tengo la impresión también, eh, esto más bien es un tema como de saber gestionar el recibimiento, ¿sí? Porque ya entendemos que está la buena voluntad de la SAE. Sería crear un canal de comunicación con la rectora respecto a este tema, respecto a qué decisiones piensa ella tomar, cómo nos va a informar, cómo va a decidir. Lo que en su momento decía el director de la SAE, que era como que el movimiento estudiantil pudiera presionar a la rectora, ¿sí? Entonces, pues estaría bien ver si los compañeros piensan lo mismo también, lo que es importante conseguir el espacio, exigirle a ella,
porque esto es un tema de hablar con Sandra. Si a Sandra no se le recuerda que necesitamos el espacio, si a Edgar no se le recuerda que el movimiento estudiantil merece el espacio, pues la universidad no va a pelear por nosotros, ¿sí? Entonces, pues preguntarte a ti, preguntarle a los compañeros de cómo creen que sea la mejor forma de comunicar esa necesidad. muy bien, compañero Naún. Voy a escribir esa última pregunta. Compañero Naún. Sí, no, bueno, yo me recojo un poco en lo que menciona el compañero, alrededor de que pues básicamente ya nos diste la información y ya ahorita depende de nosotros poder, pues primero conseguirnos la información de cuáles son los predios a entregar, o sea, pero la información concreta, por lo menos en Ocaña, y hacerle, no, en Cúcuta como la tienen un poquito más clara, y poder presionar a la administración, en este caso a la dirección de la universidad, por qué día van a hacer las visitas, cómo van a estar, digamos, como en constante diálogo, comunicación o estar muy al pendiente de cómo, de cuándo y dónde pues se van a realizar esas visitas e incluso qué se piensa hacer con esos predios y que pues nosotros podamos también manifestar que en aras de democratizar también el uso de esos predios y que nosotros como estudiantes también tenemos todos los derechos de poder exigir la destinación, si van a unas nuevas sedes universitarias o es más necesario construir residencias universitarias y entonces ese tipo de cosas como poder también plantearlas o si le van a dar una finca a la universidad para que siga su trabajo como lo viene haciendo en la granja, bueno, muchas de esas cosas que pues también nos tenemos que empezar a pensar y empezar a pedir, porque si nosotros no estamos haciendo ese ejercicio constantemente de estar actualizados, qué es lo que entra a la universidad, cuánto entra, y que nosotros también en últimas tenemos todos los derechos y garantías para poder decidir o para poder participar activamente y con beligerancia en las decisiones que tome la universidad. Bueno, ahí es muy importante, sí, señor, eh, que, digamos, se accione en concreto. Por eso la pregunta de Jadi es importante también. ¿De qué manera es mejor activar? Tanto Cúcuta como Caña, ¿cuál es la mejor manera de acercarse? Señora rectora, queremos hablar con usted. Señor director, queremos hablar con usted. Estamos interesados. ¿Cómo acompañamos? Así, verbalmente, por las buenas, de una manera respetuosa, formal, pero no por escrito. Si vemos en un caso remoto que no hay como ese diálogo, ese acceso, ¿cierto? Ese acceso a hablar, pues entonces ahí sí una carta, pero entonces la carta sí ya estaría, como dicen aún, bajo responsabilidad del movimiento estudiantil, ¿cierto? Ya me notificarían ustedes a mí de esa carta, de que ustedes accionaron con un escrito, con un oficio, para yo también tener información y estar, digamos, en esa vía de estar encima de cómo se va a responder esa carta, cómo se les va a dar las garantías a ustedes. Pero en principio es que se defina eso, ¿cierto? ¿Quiénes se van a acercar al director y quiénes se van a acercar a la rectora? ¿Vale? Yo aspiro a estar en Ocaña el lunes. Sería una buena oportunidad para que con el director le planteemos esto y le digamos, mire, el movimiento estudiantil en todas sus expresiones quieren acompañar. Estas serían las personas que estarían en la visita. Y lo mismo el martes ya en Cúcuta sería que el movimiento estudiantil, Julio, por ejemplo, Julio, Fuerza Popular, nos acerquemos a la señora rectora, yo voy y los acompaño. Y ustedes le manifiestan, sí, mire, el movimiento estudiantil siempre ha tenido la necesidad de un espacio, queremos visitar, acompañar las visitas técnicas. Y sí, como quien dice, tocar no es entrar, primero hablar y ya luego, pues, si es necesario escribir, pues se escribe. ¿Sí les parece? Sí, Severo. está muy bien, hermano. Excelente.
Carlos, a mí me parecería, no sé si usted de pronto nos puede hacer llegar ese documento que tiene ahí. Esto, pues como insumos, ¿no? Insumos que nosotros podemos utilizar, porque pues digamos por lo menos ahorita Ocaña va a pasar un derecho de petición a la SAE precisamente para poder pedir información y no atenernos a lo que nos diga pues el director de la universidad, más bien a ver cómo ejercemos una fuerza coercitiva de manera efectiva para que el director se vea obligado a adquirir esos predios y que de una u otra manera nosotros podamos tenerlos bajo las banderas del movimiento estudiantil. Fabuloso, sí señor, así es, que el movimiento estudiantil acompañe, ¿cierto? Todo el logro, todo el triunfo, de que no solo es por la voluntad del pueblo colombiano que llevó a Petro a la presidencia, sino que también el mismo movimiento estudiantil que lo llevó a la presidencia está acompañando los mayores triunfos, las mayores posturas del gobierno, ¿cierto? Y que luego pues no va a ser solo voluntad de las administraciones haber recibido, sino que el movimiento estudiantil estuvo allí presente y se benefició, ¿cierto? Se benefició, le buscó una utilidad para el mismo desarrollo del movimiento estudiantil, que es lo que queremos, que el movimiento estudiantil ya no siga siendo como con las uñas, ¿cierto? Con las uñas limpias, pero que ya no sea con las uñas, que ya tenga herramientas, que ya tenga garantías, que tenga más facilidades, escenarios para poder desarrollar su propósito de movilización, de agitación, de formación, de organización de todo el estamento estudiantil. Y ¿por qué no? Egresados, porque se quiere también que los egresados, las asociaciones de egresados, colectivos de egresados, lo hagan. ¿Por qué? Porque el egresado una vez se va de la universidad no tiene de nuevo como ese cordón, ¿cierto? Ese puente para todavía opinar, deliberar dentro de la universidad, ¿cierto? Simplemente un carné o un título y ya. Entonces, como darle también esas garantías a los egresados para que tengan, ¿por qué no?, una oficina, ¿cierto? Etcétera. Entonces, dicho eso, compañeros, pues exitoso este primer encuentro. Ya le comunicaremos a la Fuerza Popular, el video se va a subir, lo vamos a subir como una relatoría. Este documento también se los paso. Les voy a enviar también unos documentos que la SAE envió el día miércoles. El mismo día siguiente le enviamos una base de datos que recogimos acá en la casa, en la sede SOS UFPS, que queda cerca de la Universidad de Cúcuta. Visitó Juan Carlos Bolívar, hicieron el taller y toda la gente de las bases del gobierno del cambio pues estuvieron muy contentas de tener ese acercamiento, porque no solo son las universidades, también son el movimiento popular, las economías de economía popular, sí, organizaciones solidarias, juntas de acción comunal, etcétera. Entonces, bien, ¿quién más? Compañero Naúl. Bolívar, es que pues no sé si, pues que aquí, hasta donde tengo entendido, ustedes tienen una reunión en estos días con el Ministerio, Bolívar. Muy buena pregunta, sí señor. El día de hoy tuvimos un encuentro a las 8, un taller con la Subdirección de Fomento del Viceministerio de Educación Superior, donde se nos explicó el reglamento operativo de la política de gratuidad. Pero esa explicación pues fueron de lineamientos generales. Sin embargo, ellos sí muestran un artículo, y es el artículo del cálculo o la fórmula para calcular el número de semestres pendientes o el número de semestres por financiar, así se llama, número de semestres por financiar. Cuando esa fórmula da 0, pues ya el estudiante tiene que pagar. Cuando da 0.5, el Estado lo subsidia. Cuando da 1.5, pues todavía es un semestre. Pero sí hemos sabido, y yo hoy lo comuniqué con una carta que incluso me llegaron, que la universidad está cobrando a la de aquí de Cúcuta. Todavía no tengo pruebas, pero sí sé que está pasando también en Ocaña. Yo mostré la de Cúcuta, en la que un estudiante le cobraron la del semestre anterior porque ya había cumplido 29 años de edad, y la política de repente en algún momento se definió que era hasta los 28 años de edad. Entonces, ese semestre que fue beneficiaria ahora se lo están cobrando de manera retroactiva. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que pues el estudiante ahora tiene que buscar la plata del semestre anterior y la plata del siguiente semestre, que es este semestre, para poder estudiar y terminar materias este semestre, o presentar monografía, o presentar
digamos, práctica, ¿cierto? Trabajo de grado o lo que sea. Entonces, esa es una situación que tenemos que documentar. El compañero Rubén Helvis me ha estado escribiendo y me ha mostrado, me ha escrito, pero bueno, no importa, vamos a hacerlo, vamos a documentar. La idea es que estos espacios también sean para divulgar y adelantar trabajo con respecto a lo que está pasando. Compañero Naúl. Sí, es que precisamente también, pues, nuestra preocupación va alrededor de eso. Y pues en mi caso personal también me está pasando. Y pues, y yo tengo una compañera que está en mis mismos, o sea, inició conmigo y a ella le están cobrando dos deudas y a mí me están cobrando una sola. Entonces no sé si es por la fórmula, por, digamos, el número de créditos que de pronto yo vi y pues digamos la universidad no ha sido muy clara alrededor de eso. Incluso no está dando la información. Simplemente lo que puso fue que generó la deuda, hay deudas hasta de más de 2 millones de pesos. ¿Por qué? Porque pues a uno le aparece ahí, usted tiene una deuda, dos deudas, tres deudas. Y entonces tiene una deuda, matrícula 2023-1, matrícula 2023-2. Y pues lo que pasa, hay cosas, este, por ejemplo, porque la ley sí establece, la ley que regula el decreto, sí establece que es entre 18 y 28 años, pero los decretos nunca establecen una restricción de edad. Entonces, y pues hay otra cosa y es que, pues, ¿por qué nos van a quitar un beneficio o algo que pues ya se nos dio y que gracias a eso pudimos cursar y culminar nuestros periodos académicos normalmente? Exacto, ahí hay un tema, y es que la universidad, cada institución de educación superior tiene un tope, un techo presupuestal. Nos contó hoy el ministerio que por lo general nadie llega a ese tope. La tendencia nacional es que cada vez hay menos estudiantes. ¿Por qué? Porque, bueno, la juventud está prefiriendo meterse en cursos virtuales, Creana, ¿cierto? Qué sé yo, muchas plataformas, Platzi, muchas plataformas que ahora ofrecen educación virtual, que se diploman y que están sirviendo para formación de adquirir capacidades y desarrollo de capacidades para el desarrollo, para el trabajo. Entonces, la tendencia es que no se cumple ese techo. Entonces, cuando una universidad no le cobra a un estudiante, le liquida matrícula por 30.000 pesos, 40.000 pesos, es decir, con gratuidad, y al siguiente semestre le está diciendo, venga, que es que no le cobré el semestre anterior, pues se crea una especie de derecho adquirido o de una expectativa de derecho adquirido que le vulnera el derecho al estudiante de que ahora tiene que buscar la plata. Entonces, ahí tenemos que actuar rápido, tenemos que hacer una especie de formulario. Yo le pediría al movimiento estudiantil que podamos hacer como esa articulación. Rubén, en el caso de Ocaña, lo está haciendo. Compañero Julio, podemos hacer aquí en Cúcuta algo similar, una especie de caracterización, una especie de sondeo rápido por algún formato virtual, donde recojamos información de cuál es el, ¿cierto? Cuál es el que están haciendo y luego pedirle a la universidad, tanto la dirección como la rectoría, cuál es el balance, cuál es el censo, cuál es el listado de esas personas que se les está cobrando. Porque eso está pasando desde el semestre del año pasado, desde el primer semestre. Yo me acuerdo que le estaban cobrando a mucha gente para poder continuar con los estudios. Entonces, eso se tiene que resolver de una manera contundente, tajante, muy pronta, y tenemos que pues organizar ese comité que le haga seguimiento a todos esos cobros, porque si la universidad ya había recibido el dinero, ¿cierto? Y no cobró, ¿cierto? Al ministerio, el ministerio no se lo giró, pero cometió el error de que no le liquidó, pues ya quién debe sufrir, quién debe costear eso. ¿Quién debe costear eso? ¿El estudiante? No, el estudiante no, porque es el más perjudicado, el más vulnerable, no podemos caerle al más vulnerable, tiene que ser o la gobernación o la alcaldía, y esa es otra de las cosas que quiero decirles. La política de gratuidad tiene una expectativa del 100%, pero algunos criterios, algunos elementos no permiten que sea el 100%. Hay algunas personas que no van a ser cobijadas. ¿Cómo hacemos para cubrirlas? Pues lo que se había dicho el semestre pasado era que tenía que hacerlo la gobernación, tenían que hacerlo a las alcaldías en donde fuera el muchacho oriundo de cualquier municipio, pero ya el gobierno está haciendo un esfuerzo. La rectoría, la dirección tiene que hacer ese otro esfuerzo de gestión para cubrirle
a ese muchacho, a ese estudiante. Bueno, compañeros, ¿quién más se anima? O si vamos finalizando la reunión, con mucho gusto. Bueno, panitas. No sé quién más quiera saludar. Julio, Julio, te escuchamos. María Ángel, te escuchamos. Un saludito. Prendemos cámara para grabar aquí una pantallita. Un saludito con cámara prendida. ¿Qué dicen? ¿Prendemos cámaras? Ahora no puedo, weón. Vale, vale. Bueno, entonces quienes puedan prender cámara, un saludito de eso. ¿Quién más? Bueno, vamos a tomar pantallazo. Préndala, préndala, Julio. Juan. Pedroso, préndala. Listo, va, va. A ver. Listo. Muchas gracias, compañeros. Vamos a finalizar. Vamos a finalizar la grabación. Bueno, Carlos, listo, gracias.